Hola a todos y todas a un nuevo evento de Sevilla.net. Gracias a todos por estar ahí en directo y gracias a los que estáis viendo este vídeo también en diferido. Antes que nada y antes de empezar, dejadme dar las gracias a nuestros sponsors, sin los cuales pues no podríamos tener las herramientas que tenemos actualmente para poder hacer directos de forma sencilla. Así que gracias a nuestros sponsors, que lo tenéis en pantalla. Conmigo tengo a sospechosos habituales, miembros de la organización de Sevilla.net. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Y también tenemos a Juanma. Buenas, Juanma. Buenas, Juanma, también conocido, me conoceréis de otros grandes éxitos como Sin Estimaciones y a lo Loco o El Código Fantástico. Muy bien, Juanma. Y también tenemos a nuestro invitado especial de hoy, que como quizás veis por la pizarra que tengo en el fondo, hoy tenemos evento de Sevilla.net de Power Query, tecnología de conectividad, preparación de datos que se utilizan en una enorme cantidad de productos. Y para hablarnos de ella tenemos con nosotros a Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Hola, buenas tardes, muy bien. Buenas tardes, Sevilla, ¿qué tal? Nada, un placer tenerte por aquí. Si quieres presentarte tú mismo, te hicimos la introducción en el Meetup, etcétera, como Group Product Manager del equipo de Citizen Data, etcétera. Pero si quieres introducirte tú mismo con tus propias palabras, mejor. Claro que sí, un placer. Soy Miguel Llopis, soy originario de Alicante. Viví en Alicante, en España, hasta los 22 años, 23 años, y en el año 2008 me vine para Estados Unidos a hacer las Américas en Microsoft, no en Microsoft. Y en los últimos 10-12 años he estado trabajando en este proyecto de Power Query. No sé si algunos lo conoceréis ya. La idea que tengo para la sesión de hoy es daros una visión de 0 a 100, hablando de lo que es el producto, para qué sirve, dónde se integra, y luego hablar de algunas de las features y un montón de demostraciones durante la sesión. Nuevamente un placer el estar con vosotros aquí. Lo que más me cuesta de esta sesión es no el contenido en sí, sino hablar de la sesión en español, hablar del producto en español, porque es algo que no hago en el día a día. Entonces, os pido perdón por los anglicismos y por las palabras que pueda meter que no vengan un poco a cuento. Y en cualquier cosa que diga, si no me entendéis, me paráis y decís, niño, que no sé de qué estás hablando. Como soy un demócrata, vamos a hablar de democratización para la preparación de datos en usuarios de negocio con Power Query. Como bien decíais en la introducción, forma parte del equipo de Microsoft Data Integration, integración de datos. Y dentro de nuestro equipo tenemos dos áreas principales. El área de integración de datos para usuarios o desarrolladores profesionales y el área de Citizen, que no sé muy bien cómo se traduce al español, pero es usuarios no técnicos. En la parte de integración de datos para profesionales tenemos herramientas como el Azure Data Factory o los servicios de integración de datos de SQL Server, SSIS, de toda la vida. En la parte derecha tenemos Power Query, flujos de datos y todas las herramientas que integramos con productos como Power Query, como Power BI, como Excel, como la Power Platform, con Power Apps, aplicaciones de Dynamics, para permitir a usuarios no técnicos trabajar con datos, acceder a esos datos y manipularlos de una forma productiva y que les permita alcanzar sus metas. Y por debajo de la preparación de datos tenemos toda nuestra plataforma de servicios de Azure, bien sea Synapse Analytics, como un sistema de almacén de datos de Data Warehouse, bases de datos y otros tantos servicios dentro de Azure como nuestra plataforma de datos. En la sesión de hoy me voy a enfocar en la parte que gestiona mi equipo, que es la parte del Citizen Data Integration. Y primero, antes de presentaros la solución, vamos a hablar un poquito del problema. ¿Por qué es importante la preparación de datos? Si pensamos en unos ejemplos concretos, por ejemplo, esta chica está trabajando diciendo necesito preparar un informe de ventas para revisar el progreso que hemos hecho respecto a nuestros objetivos para el año fiscal 2023 completo. Estas otras dos chicas están hablando sobre necesidad de ajustar el presupuesto basado en el balance en el mismo trimestre del año anterior. Este caballero está intentando desarrollar una aplicación para telefonía móvil, para dispositivos móviles, para hacer seguimiento y actualizar el estado de órdenes y de la facturación de órdenes.
Y por último, este otro caballero está intentando crear una campaña de marketing enfocada a clientes que están en riesgo de perderse, clientes que están en riesgo de irse con nuestra competencia. En todos esos casos hay un problema común. Es necesario acceder a datos, data, porque no encontré una versión traducida de esta imagen. En todas estas aplicaciones es necesario acceder a datos de muchos orígenes de datos distintos. Y no solo acceder a esos datos, sino además acceder a datos de una forma sencilla, mediante la cual estos usuarios, que son usuarios no técnicos, no son desarrolladores, son analistas de negocios, son desarrolladores de inteligencia de negocio, son usuarios no técnicos o no extremadamente técnicos, no saben desarrollar, no saben programar, necesitan herramientas que les permitan desarrollar todas esas capacidades de acceso a datos sin habilidad de programar sus propias rutinas, sus propios programas. ¿Cuáles son las dificultades que esta gente encuentra para preparar datos? Lo primero, encontrar y realmente entender cuáles son los orígenes de datos que deben utilizar. Por ejemplo, ese caballero intentando crear una campaña de marketing, ¿cómo sabe a qué base de datos tiene que acceder? ¿A qué base de datos de CRM tiene que acceder? ¿A qué servicio tiene que conectar? Y no solo a qué tiene que conectar, sino qué usuario, qué contraseña utilizar. ¿Quién dentro de su empresa le puede proporcionar esos datos de acceso a los orígenes de datos que necesita? Es bastante complicado y ralentiza bastante, sobre todo por temas de burocracia, de protocolo, de procesos internos de empresas, el proceso completo para incluso empezar. En segundo lugar, una vez que esta gente ya tiene acceso a los sistemas de almacenamiento de datos que necesitan, las herramientas para acceder y preparar datos en cada uno de ellos son distintos. Por ejemplo, las herramientas que se utilizan para hacer consultas contra una base de datos de SQL Server son muy distintas de las que se utilizan para hacer queries contra un sistema de Big Data, por ejemplo, Hadoop o Hive, o para acceder a un sistema de datos multidimensional. Para acceder a datos en una página web, en un archivo de texto. Cada una de ellos utilizan muchas herramientas distintas. Algunas tienen interfaces de consultas, motor de ejecución de consultas, otras no, otras simplemente tienes que descargar los datos local y crear tu propio procesamiento de datos. En esta línea no solo es acceder a los datos, sino también refinarlos, transformarlos, ajustar el esquema, ajustar filtros y demás para acceder exactamente a los datos que sean necesarios. Esto no quiere decir que los datos sean de baja calidad, sino que están normalizados y normalmente para utilizar esos datos en un escenario específico necesitamos adaptarlos. Este proceso para adaptar estos datos es, la mayoría de los casos es específico para lo que estamos intentando hacer, bien sea un reporte, bien sea un análisis, bien sea un modelo de proyección o de predicción de datos, y es difícil de reutilizar entre proyectos. No solo todos estos retos y dificultades se aplican a una única origen de datos, pero cuando trabajas con múltiples orígenes de datos, por ejemplo, una base de datos SQL Server con un archivo de texto, con un servicio web que expone datos, con archivos en un data lake, en un lago de datos, no sé si se dice así, o en Hadoop, por ejemplo, combinar los datos de distintos orígenes es una tarea mucho más compleja. No, imagina que tienes 3 orígenes de datos distintos. La complejidad del proyecto no es 3 veces la complejidad de un proyecto con un único origen, sino que es elevado al cubo o incluso más. Es un crecimiento exponencial. ¿Y por qué? Bueno, volumen, variedad y velocidad. No sé si habéis escuchado estas 3 palabras antes en este contexto. Son las 3 Vs del Big Data. Y normalmente cuando hablamos de Big Data, tenemos a pensar en el volumen. Millones y millones de filas de datos, de columnas de datos que procesar, procesamiento a gran escala de datos. Pero el Big Data no solo es el volumen. Hay las otras 2 Vs. La variedad se refiere a la complejidad y la diversidad de orígenes de datos, bien sea por la tecnología en la cual están almacenados, como hablábamos previamente, por la forma de consultar esos datos, por los esquemas de datos diversos, tener que normalizar claves en distintos sistemas, tener que normalizar columnas, por ejemplo, nombre, apellidos, y en la otra base de datos tenemos nombre completo. Es bastante heterogéneo, ¿verdad? Entonces, la variedad de esos datos genera mucha más complejidad a la hora de reconciliar datos entre todos estos sistemas. Y por último, la velocidad. La velocidad se refiere
a las diferencias en la frecuencia con la cual los datos en cada uno de estos sistemas son actualizados. Y tenemos el espectro completo, ¿verdad? Tenemos fuentes de datos que a lo mejor solo cambian una vez al año, por ejemplo, censos demográficos. A lo mejor cambian una vez cada quarter, cada trimestre, por ejemplo, datos de ventas, datos de presupuestos trimestrales. En el otro extremo tenemos datos que cambian, o orígenes de datos que cambian múltiples veces cada minuto, incluso cada segundo. Si piensas, por ejemplo, en sensores de presencia, por ejemplo, cámaras, sistemas de dispositivos sensoriales, si piensas sistemas de telemetría, análisis de tráfico en páginas web, análisis de redes sociales. Y entre medio tenemos todo lo demás, ¿verdad? Tenemos reportes diarios sobre tareas de un proyecto, tenemos sistemas de captura de órdenes que se actualizan frecuentemente también. La complejidad de trabajar con todos esos sistemas en un proyecto único, especializado, por ejemplo, para predecir el riesgo de que un cliente se nos marche en base al historial de órdenes que ha tenido y en base quizá a los comentarios que esté haciendo en una red social acerca de nuestros productos. Para un usuario de negocio no técnico, incapaz de desarrollar programas personalizados para procesar estos datos, unificar todos estos datos con distintas velocidades, con distintos volúmenes y con distintas formas, formatos y esquemas, es una tarea extremadamente compleja, prácticamente imposible. Tal es así que si tomamos esta frase de Gartner, la consultora, la compañía analista, que dice: los analistas de datos emplean el 80% de su tiempo en preparar datos antes de que puedan realmente analizarlos y tomar decisiones. Pensadlo así: llegáis el lunes por la mañana a vuestro puesto de trabajo y vuestro jefe os dice: quiero que desarrolléis un modelo de predicción para anticipar cuáles son los clientes con los cuales tenemos que lanzar nuestra próxima campaña de marketing. Y tenéis una semana para hacerlo. Bien, de lunes a jueves vais a estar trabajando simplemente en la recolección de datos y solo el viernes vais a llegar realmente a poder tener la perspectiva global de todos esos datos y a la toma de decisiones. Es realmente un gran impedimento, ¿verdad? El pasar el 80% del tiempo preparando de datos. Otra frase, esta viene de la publicación Harvard Business Reviews, que dice: 3/4 partes de las empresas recogen muchísimos datos de todos sus clientes, encuestas, niveles de satisfacción, log de llamadas, opiniones, etcétera, etcétera. 3 de las 4 empresas que hacen eso son incapaces de utilizar estos datos. ¿Por qué? Por la complejidad de la preparación de datos involucrada y la dificultad para integrarlos. Ok, creo que estamos de acuerdo que ese es un problema muy grande después del hambre a nivel mundial. El segundo o tercer problema puede que sea este. Estoy de coña. ¿Cómo puede ayudarnos Power Query? Que no es una solución completa, pero es algo que pensamos que ayuda bastante. Power Query, y esta es la única diapositiva que no he traducido completamente, Power Query proporciona experiencias de preparación de datos de bajo nivel de código, sin código, para usuarios finales, sobre datos o orígenes de datos de cualquier forma y de cualquier tamaño. En la izquierda tenemos los orígenes de datos, todos los orígenes de datos que existen en el mundo. Archivos de distintos formatos, Excel, texto, CSV, documentos en PDF, documentos en Parquet y otros formatos más adaptados a Big Data y a almacenamiento de grandes datos. Folders o carpetas o... sí, creo que carpetas es la palabra completa. Directorios de archivos, conjuntos de archivos. Conjuntos de archivos que, por ejemplo, puedan tener todos la misma estructura. Imaginad el clásico archivo de texto o archivo de Excel que reporta ventas para una semana o para un mes y que se va acumulando en el mismo directorio mes después de cada mes. Y cada uno de los archivos en ese directorio tiene datos para enero, para febrero, para marzo. El usuario final, para consumir esos datos, tiene que combinarlos, ¿verdad? Combinarlos para crear la visión global de todo el año, del historial de todo el año. Igual que hablamos de directorios, puedes pensar en data lakes, ¿verdad? Almacenamientos de datos, de grandes cantidades de datos organizados de una forma jerárquica en un sistema de directorio de archivos. Por otra parte, tenemos las clásicas bases de datos relacionales, SQL, Access, SAP, Oracle, Teradata, IBM, todas sus capacidades, todas sus diferentes versiones. Sistemas de almacenamiento, grandes almacenamientos de datos, los warehouse, almacenes de datos, ¿verdad? Tenemos cosas como Synapse Analytics, tenemos cosas como Snowflake, tenemos sistemas de multi-cloud como Google BigQuery, como sistemas de Amazon, sistemas de, por ejemplo, también, por supuesto, toda la infraestructura de Microsoft, bien sea on-prem o en la nube con Analysis Services, ¿verdad? El SQL Server Analysis Services, el Azure Analysis Services. También tenemos
Otros sistemas de Big Data, hablábamos antes de Hadoop, de Hive, Spark, todas las diferentes tecnologías incorporadas en el mundo del Big Data. Y por último, todo lo demás, ¿verdad? Datos que hay en páginas web. ¿Cuántas páginas web existen en Internet, verdad? Todas ellas tienen datos bien sea en formato tabular, bien sea en formato semiestructurado o no estructurado, de los cuales puede que necesitemos extraer información, extraer patrones para incorporarlos en nuestro análisis. De igual forma, con las páginas web, con los servicios web, APIs, ¿verdad? REST APIs, OData, JSON APIs, servicios de aplicaciones en la nube, servicios como, por ejemplo, Salesforce, Google Analytics, Adobe Analytics, y luego todos los demás sistemas genéricos, por ejemplo, aquellos a los que podemos conectar con drivers de ODBC, de OLDB, de IDEO.net, ¿verdad? Todo tipo de extensibilidad que podamos considerar allá. Sobre todos estos cientos, miles de orígenes de datos, Power Query intenta proporcionar una experiencia homogénea y consistente enfocada a ese usuario final. La clave para proporcionar esa homogeneidad sobre una serie de orígenes de datos tan dispares es los Power Query Connectors. Utilizo este icono here, este icono aquí, ¿cómo os meto anglicismos? Este icono aquí con la frecuencia de onda, porque realmente me gusta hablar de los conectores de Power Query como traductores, herramientas que, digamos, compensan la disparidad de dialectos, la disparidad de idiomas y la disparidad de tecnologías que cada uno de estos orígenes de datos utilizan. Es como si trajéramos a una persona de cada lugar del mundo hablando un idioma diferente y los pusiéramos a todos en la misma habitación y yo fuera capaz de entenderlos a todos y hablarles a ellos en español o en inglés y que todos ellos me entendieran en sus idiomas originales. Ese es el valor de Power Query. Y lo conseguimos mediante los conectores de Power Query que adaptan todas estas tecnologías, bien sea gestionando los protocolos de conexión, los diferentes métodos de autentificación y de conexión segura a estos datos, la capacidad de hacer pushdown o delegación de consultas. Por ejemplo, si tú utilizas Power Query para conectar a una base de datos en SQL Server y conectas a la tabla de clientes y a través de la interfaz de usuario aplicas un filtro en la columna de país para reducirlo simplemente a los clientes que están en España, Power Query es capaz de tomar esas acciones del usuario a través de la interfaz, traducirlos al lenguaje de consultas de Power Query, que se llama el lenguaje M, y el lenguaje M, a través de nuestro motor de ejecución, va a traducir eso a una consulta SQL Server que se va a ejecutar en la fuente de datos, de forma que podemos escalar las capacidades de procesamiento de datos muchísimo más de la capacidad local en la cual el usuario está trabajando. Y, por supuesto, también tenemos en esos conectores de Power Query distintos tipos de datos, numéricos, fechas, diferentes formatos, sistemas globalizados, ¿verdad? Formatos de fechas de mes, día, mes, año y todas las variedades. Números con punto, con coma. A mí me vuelven loco estando en Estados Unidos el punto para los decimales en lugar de la coma como usamos en España. Y muchísimos más ejemplos, ¿verdad? Gestión de relaciones, cuando traes más de una tabla de un mismo origen de datos, poder propagar las relaciones de la tabla de clientes a la tabla de pedidos de una forma automática y para usuarios que ni siquiera entienden lo que es un modelo relacional. Sobre todas estas capacidades de conexión a datos y de traducción y de compensación de esa disparidad de fuentes de origen de datos, la experiencia de usuario de Power Query proporciona la capacidad para los usuarios de conectar a todos esos orígenes de datos. Por ejemplo, en esta captura de pantalla que os muestro es la pantalla de conexión a SQL Server. Puedes especificar la ruta para el servidor, para la base de datos, el método de conexión, bien sea usuario password, bien sea autenticación por usuario de Windows, timeouts y demás capacidades de consulta específicas para SQL Server. Una vez estableces la conexión, eres capaz de, digamos, navegar los contenidos de la base de datos en este caso, o de un archivo, o de un servicio que devuelve diferentes tablas de datos, ver las tablas que expone, verlos, probablemente incluso funciones que expone, poder tener una previa de esos datos, hacerte una idea. Esto es, digamos, el carrito de la compra de Power Query, seleccionar las tablas que te interesan de este origen de datos, para después llevártelos a la interfaz principal de Power Query, que es el editor de consultas. En el editor de consultas, como veis, altamente visual, tenemos un montón de capacidades expuestas a través del ribbon, del menú de la parte superior. Tenemos una visión diagramática en la cual ves diferentes cajas, cada una de ellas para las distintas consultas que el usuario ha generado, con flechas que representan las dependencias entre esas consultas. Tenemos la vista principal de los resultados de la consulta. Tenemos capacidades para análisis de distribución de datos,
el perfil de datos, como veis con los histogramas, como veis con los indicadores de calidad de los datos. Digamos, una serie de herramientas que permiten al usuario trabajar, modelar los datos de la forma que necesiten ajustar para finalmente utilizarlos en el contexto de lo que están intentando hacer. Power Query está estrechamente o nativamente integrado con más de 10 productos a través de Microsoft, incluyendo Power BI, Excel, Power Apps, aplicaciones de Dynamics, Azure Data Factory y muchos más. La idea es que utilizas Power Query en el contexto de preparación de datos para crear un reporte, para crear una pivot table, para crear una aplicación de datos con Power Apps, para crear una campaña de marketing para clientes utilizando Dynamics y para muchos más escenarios. Como decíamos, gran parte del secreto, digamos, del impacto de Power Query se debe a la gran variedad de conectores que soportamos, la gran variedad de fuentes de orígenes de datos que soportamos. Esto, por un lado, se compone de una serie de conectores creados por mi equipo en Microsoft, conectores que hemos desarrollado nosotros y que hemos, digamos, sacado en el producto nosotros, como por ejemplo SQL Server, archivos de PDF, de texto, bases de datos de SAP, de SAP, conectores web y muchos más. Por otro lado, proporcionamos una SDK, una herramienta de desarrollo para que cualquier desarrollador pueda crear sus propios conectores para Power Query. Y esto, por un lado, proporciona que cualquier persona en el mundo con capacidad de desarrollo pueda crear esos conectores utilizando el lenguaje M, el lenguaje de Power Query, y distribuirlos por ellos mismos, utilizarlos en sus propios entornos empresariales. Tenemos miles y miles de ejemplos de estos tipos de conectores personalizados. Pero además, si la persona o la empresa que desarrolla esos conectores realmente es la propietaria del sistema de origen de datos al cual esos conectores están conectando, por ejemplo, Databricks, por ejemplo, Denodo, nosotros, nuestro equipo de Microsoft, proporcionamos un programa de certificación, con lo cual un ISV que desarrolla uno de estos conectores puede enviarlo a través de nuestro programa de certificación. Nosotros lo vamos a revisar, vamos a ver qué califican, vamos a ver que el conector está, digamos, cumple las medidas de estándares de calidad y de capacidades que exigimos para shipear esos conectores en el producto, y los metemos directamente disponibles de serie. De hecho, lo que viste aquí en la animación de la parte derecha de la pantalla es la pantalla de Get Data en Power BI Desktop, en la cual exponemos más de 170 conectores out of the box, disponibles de serie, según instalas el producto, de los cuales 80, 85 o más son creados por terceras empresas, ISVs, que optan a través de nuestro programa de certificación. Sé que muchos de vosotros en la audiencia sois desarrolladores y quizá esta sea una de las diapositivas que más os interese para cómo podéis extender la conectividad dentro de Power Query, particularmente en Power BI en este momento, aunque vamos a expandir a otros productos para utilizar estos conectores también. Voy a saltar a una demo, pero antes de la demo voy a hacer una pausa para preguntas. Estoy utilizando una única pantalla, entonces no veo nada del chat, solo veo mi PowerPoint. ¿Tenemos alguna pregunta? Si no, sí, que decía Miguel que de momento no tenemos preguntas, pero todo esto resulta bastante interesante y creo que te estás explicando muy claro y no creo que haya mucha duda de momento. Ok, genial. Vamos a ver una demo. Os voy a mostrar una demostración de cómo el escenario más simple. Analizar un archivo de datos de Excel utilizando Power BI. Mirad este archivo que tenemos aquí. Voy a darle al play. Tenemos un montón de números y un montón de filas con texto en la pantalla. Si utilizamos esta celda en concreto, tenemos 4.455 sin rima. Seguimos mirando para arriba y vemos más números. Y luego vemos palabras. Nuestro cerebro es súper inteligente, sabe entender el patrón de números, de palabras. Y luego seguimos mirando izquierda y derecha y vemos más palabras. Bebidas, condimentos, mariscos, confecciones. Nuestro cerebro no solo entiende patrones, sino que también entiende conceptos. Asociamos todos estos conceptos a categorías de producto. Somos súper inteligentes. Seguimos mirando hacia arriba y vemos celdas en blanco. Miramos a izquierda, derecha y seguimos viendo más celdas en blanco hasta que encontramos una con texto. Seattle. Luego vemos el patrón, tenemos otra con Portland. Entendemos que por asociación estas son ciudades o regiones de ventas. Y también entendemos que las celdas que no tienen un valor heredan el valor de la última celda no vacía. Por ejemplo, tenemos 2 columnas para Portland, 3 columnas para Seattle con categorías de producto. Luego a la izquierda tenemos números. De 2002 hasta 2018, 2019, números enteros incrementan de 1 en 1. Sabemos que son años.
somos súper inteligentes, sabemos que son años. Volviendo a la celda del 4455, ahora sabemos que ese valor probablemente sean ventas en el año 2005 para la categoría de produce, que es frutas y hortalizas, en la región de Seattle. Ok, las máquinas no son tan inteligentes como nuestro cerebro. Vamos a utilizar Power BI para conectar a estos datos y ver qué proceso de preparación de datos tenemos que utilizar. Vamos a utilizar nuestro conector de datos para Excel. Mi archivo se llama el Multilevel Spreadsheet, spreadsheet de múltiples niveles. Y aquí tenemos nuestra experiencia de conexión. Como veis, he proporcionado la ruta al archivo y ahora tengo el carrito de la compra, la experiencia de navegación sobre esos datos en origen, y teníamos una única hoja en ese Excel, que es esta que tenemos acá. Ahora hemos llegado al editor de consultas de Power Query y vamos a empezar a aplicar transformaciones. La primera que hemos aplicado es un transpose, que es transponer filas y columnas, digamos, rotar la tabla 90 grados. Luego utilizamos la primera fila como las cabeceras de las columnas. Y luego vamos a hacer el relleno de valores de Seattle, Portland y Vancouver para las celdas que estaban vacías. Utilizamos fill down en el ribbon. Renombramos las columnas a ciudad y a categoría de producto. Y lo siguiente que tenemos que hacer es un patrón muy clásico en análisis de datos. Creo que se dice anular columnas, en español, en inglés es unpivot, en el cual tenemos dos dimensiones fijas, ciudad y categoría, y queremos que cada una de las otras columnas se conviertan en una única columna, una tercera dimensión con los años y el valor para ese año concreto en esa ciudad y en esa categoría. Con simplemente un par de clics podemos ajustar esa transformación de datos, renombramos nuestras columnas, arreglamos tipos de datos y realmente ya tenemos la tabla lista para nuestro análisis. Con este formato ahora sería súper fácil crear agrupación de ventas totales por categoría, ventas totales por producto, análisis de histórico y evolución a través de años y demás. Realmente lo que hemos hecho es crear un programa. Veíais en el panel de la derecha el Apply the Steps, son todos los pasos que he ido aplicando y hemos creado un programa en M, simplemente utilizando el ratón y un poquito del teclado para renombrar columnas. Ese es el secreto de Power Query, la capacidad de proporcionar estas habilidades a usuarios no técnicos para conectar a datos, para combinar datos, para transformar datos y ajustarlos a sus necesidades de negocio. ¿Ok? ¿Dónde puedes utilizar Power Query hoy? En Excel para Windows, si vais a la pestaña de datos en el ribbon, tenemos el grupo de orígenes de datos de obtener y transformar datos, no sé muy bien cómo se llama en español, pero el Get and Transform Data. Toda esa primera mitad de la pestaña de datos es Power Query. Las capacidades de conectar a orígenes, de lanzar el editor de consultas, de hacer refrescar los resultados, porque una parte muy importante de Power Query es que ese programa que hemos creado en la demo anterior ahora forma parte de nuestro archivo de Excel. Le damos al botón de refrescar y lo va a volver a ejecutar contra el origen de datos y va a volver a traerse los resultados. Incluso podemos utilizar otras soluciones, como veremos en Power BI, para automatizar todo ese refresco de datos y crear reportes, crear cuadros de mandos que nos permitan monitorizar estos datos de forma automatizada. Tenemos Excel para Windows. En el último año y medio hemos lanzado también Power Query para Excel para Mac. Todavía estamos un poquito por detrás en las capacidades, sobre todo en cuanto al número de conectores, pero ya tenemos expuestos Get Data sobre algunos tipos de archivos y también tenemos el editor de consultas de Power Query dentro de Excel para Mac. Dentro de Power BI, la demostración que veíais dentro de Power BI Desktop, y también tenemos una característica dentro de powerbi.com, del servicio en la nube de Power BI, llamada Data Flows o flujos de datos de Power Query, que te permite realizar el mismo tipo de programas de preparación y de integración de datos en la nube, 100%, y ejecutarlos en la nube también. Es nuestra herramienta de self-service para preparación de datos y para, como veremos un poco más adelante, reutilizar esos resultados de esas transformaciones de datos a nivel empresarial, a nivel para una empresa completa, para una organización completa. Tenemos el mismo concepto de Data Flows, de Power Query Data Flows, de flujos de datos dentro de Power Apps. En el contexto de Power Apps, utilizamos Power Query Data Flows para llevar datos a Dataverse. Dataverse es la base de datos que digamos, almacena toda la información de Dynamics 365 y del Power Platform. Con lo cual, puedes traer datos de orígenes remotos para meterlos al Dataverse y después crear aplicaciones de Power Apps por encima de Dataverse. También lo tenemos disponible en Teams. Power Apps tiene una aplicación en Teams que permite también crear nuevas aplicaciones, compartirlas con grupos de trabajo en Teams y en ese contexto también proporcionamos Data Flows, flujos de datos, para traer datos a las Power Apps en Teams. Power Automate, lo que anteriormente se llamaba Flow, es la herramienta para automatización de procesos
para usuarios no técnicos que proporcionamos en Microsoft, un equivalente a Zapier, a IFT, si estáis familiarizados con esas herramientas externas de Microsoft, tenemos Power Query integrado en dos formas. La primera es dentro del conector de SQL Server. Puedes utilizar la interfaz de usuario de Power Query para, digamos, transformar esos datos y utilizarlos como inputs, como data, como entradas de datos para utilizar dentro de tus flujos de automatización. Y por otro lado, todo lo que hablamos de flujos de datos en Power BI y en Power Apps puede ser también automatizado y orquestado dentro de Power Automate. Por ejemplo, con el conector de Power Query Data Flows en Power Automate, puedes manualmente invocar la ejecución de un flujo de datos o puedes invocar la ejecución de un flujo de datos en base a cualquier otro evento que haya generado Power Automate. Power Automate tiene casi 400 conectores a distintos orígenes de datos. Todos los ejemplos que compartí anteriormente, como Salesforce, como bases de datos, SharePoint. Y, por ejemplo, digamos que creas un flujo de datos que analice datos de una serie de archivos en tu sitio de SharePoint. Tú podrías crear un Power Automate que hiciera, cada vez que un archivo es modificado en un directorio concreto dentro de mi sitio de SharePoint, invoca la ejecución de este Dataflow para refrescar los datos y lánzalos de nuevo a Dataverse. O lánzalos de nuevo a un reporte que tengo después en Power BI y refrescas el reporte de Power BI también. Con lo cual, la capacidad de automatización y de combinación son todos las piezas, los building blocks, los legos, para crear un montón de ejecuciones más complejas. Y de nuevo, todo esto enfocado al usuario no técnico. No habéis visto todavía prácticamente ninguna línea de código en todo lo que os he mostrado. Por otro lado, tenemos también las capacidades de flujos de datos dentro de Dynamics 365 para traer datos dentro de aplicaciones de negocios, de Inside Apps. Por ejemplo, esta que os estoy mostrando se llama Customer Insights y en este contexto, Customer Insights se encarga de desarrollar una herramienta de plataforma de datos de clientes y utilizar los flujos de datos de Power Query para traer datos de nuestros clientes de muchos orígenes distintos y crear una única versión del perfil de cliente. Por ejemplo, agregar, deduplicar nombres de productos, nombres de clientes o de empresas, hacer el fuzzy matching, hacer el mapping, el conflation, digamos, el consolidar múltiples registros de cliente en un único cliente, en una única versión maestra de los datos de cliente y de ahí lanzar campañas, lanzar iniciativas de contacto para cada uno de sus clientes. Creo que casi es la última. Con Azure Data Factory tenemos una integración de Power Query que lo lleva al siguiente nivel de escala y vamos a hablar un poco más de eso. Azure Data Factory está pensado 100% para large scale, procesamiento de datos a gran escala. Power Query dentro de Azure Data Factory proporciona la herramienta de edición de consultas de, digamos, cero código visual y tal cual os explicaba antes que Power Query genera M y M puede generar SQL si conectas a SQL Server o otros lenguajes. En el caso de Azure Data Factory generamos Spark por detrás y ejecutamos todo en un motor de ejecución de Spark, con lo cual puedes ejecutar rutinas de Power Query a un nivel de escala muchísimo mayor de lo que puedes ejecutar dentro de Excel o de Power BI. Y tenemos otros tantos ejemplos, no voy a ir sobre todos ellos, pero tenemos muchas otras integraciones de producto para Power Query. Lo único que os quería mostrar aquí es, si os fijáis en los colores que he utilizado, el azul y el negro para cada una de esas integraciones, tenemos una versión desktop de Power Query, es lo que habéis visto en la demo de Power BI y lo que también tenemos integrado con Excel para Windows. Y tenemos una versión 100% online, herramienta web, embebida dentro de Power BI, embebida dentro de Power Apps y ejecutando las consultas dentro de nuestros servicios de Azure. Power Query ejecutándose en la nube y la tenemos integrada con todos los puntos que veis aquí en color negro. También tenemos pensado, estamos trabajando para traer todas las capacidades que hemos introducido recientemente en la versión web de vuelta al desktop. La versión web empezó años después, empezó allá por el 2016, pero es nuestra visión futura de Power Query en cuanto a interfaz de usuario y capacidades. Y la vamos a traer de vuelta a desktop en el próximo un año, año y medio. Es un proyecto que llevamos un par de años trabajando, es bastante complejo. Lo último que os quería mostrar es algunas frases de clientes anónimos, tampoco los he traducido, pero realmente Power Query ha revolucionado la forma que trabajan con los datos en su negocio. Nuestro grupo está completamente impresionado. Power Query se ha convertido en la piedra angular de nuestro proceso de negocio, nos ha permitido obtener niveles de productividad y de calidad en el manejo de nuestra información de clientes que no habíamos conseguido nunca.
Esta es mi favorita. Una persona me dijo una vez en una conferencia, cuando todavía hacíamos conferencias en persona, yo normalmente pasaba 4 horas cada domingo por la tarde preparando estos datos para un reporte que le tenía que mandar a mi jefe los lunes por la mañana, y tú lo has resuelto con menos de 30 segundos dentro de Power Query. Dice, de ahora en adelante voy a poder pasar los domingos por la tarde con mi familia en lugar de pasarlos dentro de Excel. También Power Query nos ha ayudado a ahorrar cientos de horas para nuestra compañía en cuanto a automatización de procesos de análisis de datos. También un tipo que su grupo de trabajo llevaba mucho tiempo intentando trabajar con una pivot table, mejorar el formato, y llegó él y en menos de 30 segundos lo arregló y se convirtió en el nuevo héroe de la oficina. Con todo eso, simplemente lo que quería decir es cómo Power Query ayuda a un montón de usuarios que no tendrían acceso, no tendrían la capacidad de conseguir sus objetivos, les ayuda a desarrollar esos objetivos. Y realmente el título que tengo aquí es muy corporativo, es la misión de Microsoft. Para los que la hayáis visto, creo que en español es empoderar a cada persona en cada organización para conseguir más. Es exactamente la visión que tenemos con Power Query en el ámbito del análisis y de la preparación de datos. Con eso voy a hacer otra pausa, creo que vamos bien de tiempo, y de aquí pasamos a flujos de datos y os voy a mostrar muchas más demos. ¿Alguna pregunta, Marcelo? Buenas. Pues mira, yo... Vale, venga, va tú primero, Marcelo. No, yo sí tengo una pregunta, porque yo no sé ustedes, pero Juanma, yo no sé, pues evidentemente Miguel lleva ya mucho más tiempo con esto, pero yo que soy un poco negado para esto, me recuerda muchísimo, pero muchísimo a lo que era Microsoft Workflow. No sé si recordáis el Windows Communication Foundation, WPF, y recuerdo que había una tecnología que me recuerda muchísimo, que era precisamente eso, Microsoft Workflows. Y yo no sé si tiene algo de relación o... Buena pregunta. Sí, Workflows es, digamos, Workflows sería un poco más, por supuesto, Workflows era nuestra versión dentro de .NET para que desarrolladores pudieran crear sus propios workflows personalizados. El equivalente a nivel de usuario no técnico sería el Power Automate que os estaba mostrando. Se refiere a lógica de ejecución de procesos. Power Query puede participar dentro de la lógica de ejecución de procesos, pero es particularmente para el flujo de datos. Pero sí, realmente existe una relación muy estrecha entre los dos, porque por supuesto, ¿qué flujo de negocio no tiene un componente de datos, verdad? Totalmente. Y Juanma, tú, te dejo... Sí, yo como total neófito entiendo que... Vamos, eso, neófito, lo que significa más o menos neófito. Neófito, traduzco en mi cerebro a pardillo. Eso, efectivamente. Al final lo que le va a permitir a ese trabajador que ponías, ¿no? Que se pegaba 4 horas el domingo, definir un workflow. Automáticamente por él, porque quiere consultar todos los PDFs del catálogo, los productos, la lista de productos que se han vendido, en fin, por poner un ejemplo. Ahí existe la opción de ofrecer una API que nosotros los desarrolladores, para que podamos invocarla y ponerle a ese trabajador un botón en un plugin de Outlook o de lo que sea para que se invoque automáticamente. Buena pregunta. No tenemos una API pública. Y os digo por qué en total confianza. Power Query es un poquito la salsa secreta, la joya de la corona dentro de nuestras soluciones, por ejemplo, de inteligencia de negocio. Si creáramos esa API, estaríamos dándole la oportunidad a nuestros competidores en el mercado de inteligencia de negocio, de desarrollo de aplicaciones de datos y de todos los otros segmentos en los cuales integramos Power Query, para que pudieran utilizar las capacidades de Power Query, y perderíamos un gran valor diferencial en esos productos de Microsoft. Pero puedes simplemente utilizar APIs indirectamente. Puedes utilizar Power Query con las APIs de Power BI, por ejemplo, para el refresco de flujos de datos en Power BI, para el refresco de reportes en Power BI, los cuales tienen definición de consultas por debajo. La parte de Power Automate que te mostraba también. Digamos, no hay APIs directas de Power Query para integrar con cualquier aplicación, pero tienes APIs con la mayoría de servicios con los cuales Power Query participa, con lo cual puedes automatizar la ejecución de esos proyectos, de esos procesos de Power Query a nivel de traerlos a un reporte, traerlos a una aplicación, pero siempre lo hacemos con
ecosistema cerrado, por ser claros, para prevenir ese como decimos en inglés, give away too much, regalar demasiado. Porque incluso si monetizáramos esta parte, llevamos más de una década trabajando en esta tecnología y en esta experiencia y es una ventaja competitiva que nadie más tiene en ninguno de esos segmentos. Algunos están intentando, ¿verdad? Si miras, por ejemplo, Tableau con su herramienta Tableau Prep, si miras otras herramientas, Alteryx también lleva décadas trabajando en este segmento de mercado, pero somos bastante protectivos del valor diferencial. Sí, me he recordado, ¿no? A las Azure, no las Azure Functions, sino la opción que hay en Azure Logic Apps. Exacto. De hecho, Logic Apps, de vuelta a la pregunta de Marcelo, Logic Apps sería más el equivalente a Workflow a nivel de usuario técnico. O sea, tenemos Workflow Foundation para desarrollador, Logic Apps para ingenieros de datos, para, digamos, ETL developers, Power Automate para usuarios de negocio. Y todo eso se puede mezclar para ayudar a nuestros amigos para definir sus flujos de negocio y extraer y estudiar esos datos y exprimir, ¿no? Power BI. Exacto. Y Power Query no está integrado directamente con Logic Apps, pero desde Logic Apps puedes llamar a las APIs de Power Automate, puedes ejecutar procesos de Power Automate, de APIs de Power BI, con lo cual también puedes integrar la lógica de preparación de datos. Genial, pues te dejamos que siga, que a mí por lo menos me está resultando muy interesante. Ok, genial. Bueno, vamos a la parte de operacionalización. Básicamente hemos creado algo dentro de Power BI Desktop, de Excel en el desktop. ¿Cómo utilizamos esto de forma que más usuarios dentro de nuestra empresa se puedan beneficiar de los resultados de ese proceso de datos? Para eso tenemos los flujos de datos. Tenemos flujos de datos a menor escala, a media escala y a gran escala. En un lado tenemos flujos de datos dentro de Power BI. Ahora mismo los tenemos dentro de powerbi.com. Tenemos Power BI, si estáis familiarizados con el producto y con el modelo de licencia, tenemos Power BI Pro, tenemos Power BI Premium. En la versión Pro tenemos Data Flows, pero las capacidades allá no son 100% las capacidades que proporcionamos dentro de Premium. Por ejemplo, en Power BI Premium proporcionamos modelo de computación basado en Azure SQL Database, con lo cual tú puedes crear entidades o consultas intermedias como parte de tu proceso de datos y las referencias de esas consultas van a trabajar sobre la consulta del motor de ejecución de SQL que utilizamos en ese Premium Compute. Tenemos una escala de gigabytes. Puedes manejar gigabytes de datos dentro de esos procesos de Power Query para combinar esos datos y transformarlos. El mismo concepto dentro de Power Platform. Tenemos dentro de Power Platform y Dynamics Insight Applications, tenemos computación basada en Azure Synapse, con lo cual llegamos hasta 1 terabyte de escala. Y por último, como hablábamos antes, tenemos Azure Data Factory con la actividad de Power Query, con computación basada en Spark, y tenemos multi-terabyte de escala. Con lo cual, realmente, elige el nivel de complejidad y de escala que necesites para los escenarios que necesites habilitar. Por una parte está la escala. La otra gran proposición de valor de los flujos de datos es que se pueden reutilizar. Este diagrama que os muestro aquí es súper simple. Si pensáis en Power BI y empezamos por el lado de la derecha, tenemos los cuadros de mando, los dashboards, que los usuarios finales consumen dentro de powerbi.com. Y cada uno de esos dashboards tiene sus tiles, no sé la palabra en español, sus ladrillos, digamos, sus cuadritos de shortcuts de información que te permiten acceder a los reportes por detrás. Por ejemplo, tienes un line chart, de pronto haces clic y te lleva al reporte completo con esa visualización y otras muchas relacionadas. Esos son los reportes. Por debajo de los reportes tenemos modelos de datos. Creo que se traduce como baldosa o algo así. Baldosa, ¿no? Sí. Básicamente son estos thumbnails, estas, digamos, pequeñas capturas de información que puedes hacer clic. Son como accesos directos, si lo quieres ver así. Entonces, básicamente, en este modelo, si ignoramos por un momento el rectángulo con todas las cajitas amarillas, azules y moradas que he puesto ahí, si tuviéramos simplemente datasets, modelos de datos, conectando directamente a los orígenes de datos, tendríamos cientos de modelos de datos conectando contra los mismos orígenes y ejecutando el mismo tipo de preparación de datos, de traer datos, de hacer, digamos, unión, de hacer la misma transformación de datos. Estarías duplicando la misma lógica, lo cual quiere decir
que si un día la lógica tiene que cambiar una línea de ese programa, vas a tener que ir y cambiarlo en los cientos de reportes y de modelos de datos que están duplicando esa misma definición del programa, ¿verdad? Con flujos de datos puedes centralizar toda la lógica de transformación y preparación de datos en un único artefacto, el data flow en sí. Y puedes conectar a los resultados de ese flujo de datos desde muchos modelos distintos, de forma que de pronto, bien sea el mismo usuario creando el modelo de datos y el flujo de datos, pueda reutilizar una única cosa en muchos distintos modelos, o puedas tener un usuario especializado en la preparación de datos y muchos otros usuarios creando reportes y creando modelos de datos por encima, sin tener realmente ni idea de la preparación de datos que hay por detrás del resultado de ese flujo de datos, lo cual dejamos al desarrollador de ETL, bien sea técnico o no técnico. Esa es la segunda parte del valor de flujos de datos, la reusabilidad o reutilizabilidad de los resultados. Ok, en cuanto a la creación de flujos de datos, puedes crearlos desde powerbi.com, desde Power Apps, desde Customer Insights, como ejemplo de una de las aplicaciones de Dynamics 365. Tenemos acceso a todos los mismos conectores que mencionábamos antes, el mismo editor de consultas altamente visual, con más de 300 transformaciones de datos diferentes. Y luego puedes, digamos, lanzar o mandar los resultados de tus flujos de datos a distintos destinos de datos, bien sea el Dataverse, del cual hablamos antes en el contexto de Dynamics y de Power Apps y Power Platform, el almacenamiento de Power BI, pero también a Azure Data Lake. Puedes mandar tus resultados al lago de datos de Azure en un formato estandarizado como es el CDM, el Common Data Model. Con lo cual, luego a la hora de consumir tienes bastantes más opciones. Si tenemos los resultados de nuestros flujos de datos de Power Query en uno de estos tres almacenamientos, podemos utilizar bien sea los propios conectores dentro de Power Query, en Excel, en Power BI, en Power Apps, en Dynamics, a Dataverse, a Dataflows, también a Azure Data Lake Storage, pero también puedes acceder como desarrollador utilizando las APIs del Azure Data Lake a los datos que Power Query ha producido y que ha mandado y ha guardado o almacenado en esos directorios. Puedes utilizarlo desde otros servicios de Azure, desde otras aplicaciones que tengan interoperabilidad con Azure Data Lake, bien sea Azure Data Factory, bien sea Databricks, bien sea modelos de Machine Learning, de Warehousing. Tienes muchas más opciones. Digamos, aquí ves también un poco la parte enfocada al usuario final, desde Power BI, desde Excel, desde Power Automate, y al usuario de desarrollo un poco más técnico que pueda lanzar algunas líneas de código a la parte del Data Lake. Ok, os voy a hacer un poquito de demo también del Power Query Online. Aquí voy a mostrar la creación de un flujo de datos dentro de powerbi.com. Estamos en la experiencia del Get Data dentro de Power Query Online. Veréis aquí que la interfaz de usuario la hemos modernizado un poco. Y vais a ver un poco las diferencias y luego os muestro más. En este caso vamos a conectar a Synapse Analytics. Voy a proporcionar mi ruta de la base de datos y podría haber proporcionado otras opciones avanzadas. En este caso ya tengo la conexión, los credenciales de una conexión anterior. Voy a utilizar usuario y contraseña. Conecto y automáticamente vemos otra vez el navegador de objetos, el carrito de la compra, como le llamo. Seleccionamos un par de tablas, el detalle de orden y la cabecera de órdenes, y nos las llevamos al editor de consultas de Power Query. Ok, ahora vamos a empezar a transformar datos. Seleccionamos 3, 4 columnas y hacemos un right click y podemos esconder o eliminar el resto de columnas. Ahora tenemos la cantidad de unidades y el precio de unidad para cada una de las líneas de pedido. Hacemos una multiplicación simplemente con un par de clics y vamos a renombrar esto a total de línea. Ok, ahora que tenemos el total de línea, vamos a hacer una agrupación. Vamos a agrupar por el identificador de orden. Para calcular el total de cada orden, vamos a hacer una suma de la columna de total de línea que acabamos de crear. Aquí podría utilizar también nuestras opciones de lógica difusa. En este caso no lo necesito porque digamos, los datos ya están normalizados, pero es algo de lo que hablaremos en un poquito también. Ok, me voy a la segunda tabla. Ya tenemos nuestro total para cada pedido. En esta tabla tenemos las cabeceras de cada uno de esos pedidos y vamos a utilizar esta tabla como una tabla puente. Vamos a cambiarnos a la vista de esquema. Es una vista nueva en Power Query Online que te permite trabajar directamente sobre el esquema de datos sin necesidad de ir sobre la previa de las filas de datos en sí. En este caso simplemente voy a utilizar la opción de eliminar columnas y voy a cerrarle el Schema View. Y voy a utilizar esta tabla como puente entre el ID del pedido y el ID del cliente. Voy a utilizar la opción de Merge, que simplemente es una especie de join
para hacer un lookup de valores, voy a traerme los valores de total de órdenes de la tabla anterior que estábamos trabajando a esta tabla. Y ahora voy a hacer el total de clientes. Voy a hacer la misma operación del group by, de agrupación de datos, pero en este caso con el Customer ID. Y de nuevamente voy a hacer el total de ventas. Voy a hacer la suma de cada uno de los totales de órdenes para cada uno de esos clientes. Con un par de clics ya tengo acá el total de ventas por cliente en cada una en el acumulado de órdenes. Y ahora que ya he creado un sistema un poco más complejo, puedo habilitar la vista diagramática. Y aquí vemos las 3 consultas que he creado, las 2 tablas iniciales con la preparación de datos que había hecho allá, el merge o el join que he hecho entre estas 2 y tengo la tercera consulta. Aquí puedo consultar, esta vista es genial para auditoría, para revisar lo que he hecho, para ajustar, para hacer, refactorizar algunas de mis consultas también. Ok, vamos a hacer algo un poquito más interesante. Vamos a traer otro origen de datos. Vamos a traer un archivo de Excel, de PDF, que es como aquí os muestro, una página en un PDF con una tabla con información de clientes. Empresa, nombre de empresa, título del contacto, nombre del contacto y teléfono. Ok, me lo traigo, voy a hacer un upload de simplemente una única versión del archivo, puedo hacer un drag and drop, puedo arrastrarlo hasta allá y automáticamente Power Query se encarga de hacer la adquisición de esos datos de modo local a la nube. Y aquí llegamos a la tabla en el PDF. Tenemos exactamente el mismo número de transformaciones y de capacidades. Podemos incluso habilitar las capacidades de análisis de perfiles de datos. Y vemos, por ejemplo, que tenemos títulos de contactos. Puedo ir a la versión de distribución de valores y veo que tenemos el owner, el propietario, y puedo excluir. Y a través de la interfaz del perfil de datos puedo simplemente crear nuevos filtros sobre la consulta que estoy trabajando. Ok, lo siguiente que vamos a hacer aquí es añadir una nueva columna. Y esto es muy interesante. Mira, tenemos el nombre de contacto y el título. Y voy a crear, por ejemplo, una nueva columna. Esta es una tecnología muy novedosa que introdujimos en Power Query hace unos años, trabajando con el equipo de Microsoft Research, en el cual simplemente puedo escribir ejemplos de valores en base a esas 2 columnas para cada una de las filas, como por ejemplo apellido en mayúsculas, coma, nombre y el título en paréntesis. Y automáticamente veis las otras filas con las bombillitas que hemos detectado automáticamente. Voy a hacer pausa aquí. Si veis lo que tenemos acá en el transform, let, split, contact name, igual, splitter, bla, 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 bla. Esta es la línea de código en M que el usuario hubiera tenido que generar, bien sea picando código a mano o a través de aplicar muchas transformaciones una tras otra para llegar a este resultado final. Con el column by example, columna basada en ejemplos, simplemente con un par de ejemplos en las filas de la previa de datos, somos capaces de inferir lo que el usuario está intentando hacer y crear un programa que se puede reproducir con nuevos valores a través de nuevos refrescos de datos en el futuro también. Ok, una vez que ya tenemos esta columna, creo que se me ha vuelto al principio. Ok, creo que ese era el final de la demo. ¿Seguro? A ver. Creo que tenía un bug. Quería mostrar un par de features más, pero creo que se me han perdido en esta versión del vídeo. Simplemente lo que quería mostrar era el resultado final, en el cual traíamos finalmente el total de ventas de cliente a esa tabla de clientes que estábamos trabajando con otro merge. Y luego mostrar en el panel de Apply the Steps, en la derecha, el que veíamos antes con el listado de pasos que habíamos aplicado. En Power Query Online tenemos indicador de ejecución de consultas en modo local o en modo de delegación a la fuente. Por ejemplo, en este escenario os habría mostrado que para las 2 primeras tablas que trajimos de Azure Synapse Analytics, estamos haciendo el push down de esas queries a SQL, al motor de ejecución de Synapse, pero en el caso de la consulta de Excel y el merge desde por allá, lo haríamos en forma local. Perdón por el bug en la demo. Ok, ¿qué más os puedo mostrar? Os estaba hablando un poquito de la columna por ejemplos. Tenemos un montón más de características y de capacidades dentro de Power Query que están basadas en aplicación práctica de inteligencia artificial, tecnología de inteligencia artificial enfocada a la preparación de datos. Como decíamos al principio, una tarea súper tediosa, súper laboriosa, que le lleva mucho tiempo a los usuarios de negocio. Pongamos a trabajar a las máquinas, que no trabaja el ser humano. La primera que os mostraba era la columna basada en ejemplos que tenemos disponible en todas las integraciones de Power Query, bien sea en desktop o online. El mismo concepto, pero para extraer datos de una página web. Lo que estáis viendo aquí es powerquery.com. Tenemos nuestra página con la matriz de todos los conectores que soportamos. Y cada una de estas cajitas conceptualmente es una fila en una tabla, ¿verdad? Tenemos el nombre del conector, la empresa que es dueña del conector, los productos o integraciones de Power Query en los cuales el conector está soportado.
La misma experiencia que os he mostrado con el Column by Example, podemos aplicarla para Web by Example. Tenemos vista previa de la página web y tenemos una tabla vacía en la cual podemos empezar a modelar datos proporcionando ejemplos. Por ejemplo, el nombre del conector, escrito Access, escrito Active Directory, la categoría de conector, escribo el database y automáticamente con 1 ya me aparece el resto de valores. O con la primera columna era con 2, la segunda con 1 porque la inteligencia artificial se va refinando y ya tenemos muchos más detalles sobre lo que el usuario nos está queriendo decir, con lo cual se convierte en mucho más productiva y mucho más inteligente. Esto está disponible también en Power BI Desktop y en Power Query Online. Mismo concepto, pero para archivos de texto y CSV. Por ejemplo, en este caso tenemos líneas con información de clientes, nombre de empresa, nombre de cliente, contacto, número de teléfono, rayitas. Tenemos incluso un par de líneas de comentario al principio. Misma interfaz, el archivo de entrada de datos, la vista previa del archivo y una vista de una tabla vacía en la cual puedo empezar a escribir los ejemplos de valores que quiero. Las dos compañías, automáticamente me detecta unas cuantas más. Todavía no está funcionando con esa primera columna, pero cuando escribo un par de ejemplos más en la segunda columna, escribo Ana Trujillo en la segunda fila, ya veis cómo actualiza todas para el nombre y para el nombre de empresa y del contacto. Esto está disponible en Power BI Desktop, todavía no en Excel, lo pensamos habilitar pronto dentro de Excel y también en Power Query Online en todas las integraciones. Y, por supuesto, con el teléfono y todo lo demás. Y, por supuesto, cuando le das OK, te manda de nuevo al editor de consultas de Power Query y si miráis súper rápido a la derecha va a aparecer el panel de Apply the Steps con todos los pasos que hemos generado automáticamente. Sé que ha ido un poquito rápido, pero hemos generado 10-12 pasos en base a los ejemplos que el usuario nos había proporcionado. OK, este es un ejemplo de un tweet que escribió alguien, no lo conozco, Eric Beattie, el 9 de abril, dijo: Power Query a veces es extremadamente mágico, es jodidamente mágico. Y estaba hablando específicamente de esta feature del extraer tabla utilizando ejemplos de un archivo de texto. Decía que él había llevado más de una hora intentando hacerlo en Python y en menos de 30 segundos lo consiguió hacer con Power Query. Por supuesto, sin ninguna línea de código. OK, otro ejemplo en la misma línea. Detección automática de datos tabulares dentro de un archivo de Excel. ¿Cuántos de vosotros no habéis trabajado con archivos de Excel como este, en el cual solo hay valores dentro de celdas, pero no están formateados como tablas, no están definidos como rangos con nombre? Para traer esos datos a una herramienta como Power Query o cualquier otra herramienta de análisis de datos, generalmente te proporcionaría simplemente una única versión, la hoja de cálculo número 1, el Sheet 1, en la cual tenemos el menor rectángulo que contiene todas las celdas no vacías dentro de esa hoja. Hemos añadido recientemente en Power Query tablas sugeridas, en la cual aplicamos la misma detección automática para entender los patrones en base a formatos, celdas vacías, alineamiento de datos dentro de esa hoja de Excel, para automáticamente extraer los datos lógicos de esa tabla de datos basada en la representación en el almacenamiento. Esto lo hemos traído ya a Power BI Desktop y a Power Query Online y pronto vendrá a Excel también. OK, cambiando de tema, no solo a nivel de extracción de datos, pero también a nivel de transformación, tenemos sistemas de lógica difusa. Por ejemplo, el merge. Podemos agregar o unir datos de dos tablas de orígenes de datos distintos, como por ejemplo aquí tenemos nombres de frutas, apple, pineapple, banana, y tenemos una versión en la parte de la tabla de arriba que tiene errores ortográficos, tiene distintas versiones con espacio, sin espacio, en mayúsculas, en minúsculas. En la parte de abajo tenemos la tabla con los nombres, digamos, maestros o canónicos. Podemos utilizar, dentro de la herramienta de merge que veíamos antes, podemos utilizar las opciones de lógica difusa en la parte de abajo, en el rectángulo en rojo, para configurar, digamos, la lógica difusa que queremos utilizar, bien sea en base a patrones de similaridad, tenemos opciones para combinar distintas palabras en una sola, para ignorar mayúscula, minúscula, tenemos opciones para utilizar una tabla de sinónimos también, de forma que podamos aceptar otro tipo digamos, de matches, de resultados, y al final obtener esa versión normalizada de los datos de cada uno de los nombres de las frutas. De igual forma, en la opción de Group By podrías hacer lo mismo. En este caso, no estamos uniendo dos tablas, sino que estamos uniendo múltiples filas dentro de una misma tabla que también tienen el mismo problema. Bill, Will, Miguel con una L, Miguel con dos Ls, mayúscula, minúscula, Miguel con Q. Por algún motivo aquí en Estados Unidos me llaman Miquel. Soy catalán, bueno, de Alicante hablo catalán y no me importa, pero me llama la atención que mucha gente se confunde así. Y puedes utilizar la agrupación de datos difusa para, digamos, agrupar los datos en base a su similaridad de igual forma. La última que tenemos dentro de lógica difusa es más simple todavía. No queremos ni unir filas ni unir columnas.
a través de tablas. Simplemente tenemos una tabla con una columna con valores sin normalizar y queremos normalizar esos valores, como en este caso la columna con distintos valores de nombres de ciudades en Estados Unidos y también con distintas, escrituras, distintas representaciones. Utilizamos la función de cluster values, podemos proporcionar los mismos valores y parámetros de lógica difusa y al final obtener la columna con el nombre de ciudad, limpia, la que está seleccionada aquí en morado, y también podemos obtener el índice de similaridad, de forma que vemos, por ejemplo, que NY tiene un patrón de similaridad de 0.95 con New York, pero, por ejemplo, San Francisco en la primera columna es exactamente igual que San Francisco en la de la derecha. Ese espacio Seattle y Seattle tiene un 0.72, con lo cual te permite después controlar y, predecir un poco más o analizar mejor los resultados de esa lógica difusa. Ok. Voy cerrando ya porque veo que estamos un poquito por encima de la hora. Esta diapositiva es mi favorita junto con la de las frases que vimos anteriormente. Hicimos una campaña el día de San Valentín este año en nuestra cuenta de Twitter, @msPowerQuery, en la cual le preguntamos a la gente, ok, ¿estás enamorado de Power Query? Dinos cómo te enamoraste de Power Query. Y aquí tenemos un montón de ejemplos de gente que nos contaba sus anécdotas. Ruth, ella también es española, contaba que estaba viendo un vídeo en YouTube mientras almorzaba o comía en un restaurante y tuvo que volver corriendo a la oficina a ver si aquello realmente era verdad. Y como esa, muchas otras. La verdad es un placer y ya un poco cerrando la presentación, para mí la parte que más me satisface y que más me apasiona de mi trabajo es ayudar a la gente a de algún modo crear un mundo mejor. Sé que no podemos arreglar todos los problemas en el mundo, pero por lo menos en el problema de la preparación de datos intentamos ayudar a millones de personas. Si os interesa, powerquery.com, y de allá tenéis muchísimos libros, muchas referencias de documentación, el lenguaje M, extensibilidad de conectores con la SDK de la que hablábamos antes. Tenemos un montón de sesiones grabadas, la mayoría de ellas en Yankee, en inglés. Pero bueno, por ahí podéis acceder a todo. Los libros, hay mucha literatura sobre Power Query muy buena en español también. Gente como Ana María Bisbé, como Francisco Muyol, han creado libros de Power Query que son, en mi opinión, Biblias de Power Query en español. Así que, a pesar de que no los tenemos en el powerquery.com, porque solo mostramos referencias en inglés allá, pero definitivamente os los recomiendo. Y de ahí nada más, gracias en muchos idiomas y en español 1000 veces gracias. ¿Preguntas? Tengo unos minutos más para quedarme, si queréis. Yo te quería preguntar, has comentado de tema de libros, de tema de recursos, ¿qué tenemos que hacer para aprender esto? Es decir, los que estamos en el mundo de desarrollo, ¿qué consejo nos das para introducirnos un poco? ¿Por dónde empezar, no? ¿Por dónde empezar en el mundo este de...? Okay. Muy buena pregunta. Ya digo, tenemos todas esas referencias. Hay gente que le gusta leer, hay gente que le gusta ver vídeos. A mí personalmente me gusta utilizar algo. Yo soy el que compro un mueble en IKEA y no lee ni las instrucciones. Saco todos los tornillos y las piezas e intento montarlo. Con Power Query puedes hacer lo mismo. Si tienes Excel, si tienes Power BI Desktop. Power BI Desktop es una herramienta 100% gratuita. PowerBI.com, y desde allá la puedes descargar e instalar en Windows. Y de allá puedes trabajar, hacer cosas como lo que os he mostrado aquí con el demo. Es muy fácil con Power Query el hacer clic, 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 right click, aplicar una opción. Si no te gusta el resultado, tienes la opción de borrar el último paso en el panel de steps a la derecha y simplemente ensayo error. Es personalmente la forma en la que yo mismo no solo aprendí Power Query, sino que lo llevo utilizando diariamente. Utilizo Power Query tanto como PowerPoint o como Outlook, porque en mi trabajo necesito trabajar mucho con datos, necesito analizar telemetría digamos, patrones de uso de nuestro propio producto. Necesito analizar nuestra base de datos en Azure DevOps para mirar a defectos, mirar a tareas, mirar a burn down. Tengo mis propios reportes de todo eso y utilizo nuestro producto diariamente. La gente en nuestro grupo, una de las claves del éxito del producto es que es un producto que creamos para millones de usuarios, pero también lo utilizamos nosotros mismos y lo evolucionamos en base a nuestras propias necesidades. Y una última pregunta que creo que, bueno, a mí me parece siempre bastante interesante. No sé hasta qué punto nos puedes contar, pero ¿hasta dónde vamos a llegar con todo esto? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno, mi sueño sería que todo el mundo fuera usuario de Power Query sin necesidad de utilizar Power Query. Imagina, por ejemplo, lo que os estaba mostrando del perfil de datos, del analizar outliers, distribución de datos en la herramienta de diseño. Cuando haces
ejecución automatizada. Dices, ok, he terminado mi flujo de datos, voy a hacer que se refresque todos los días a las 7 de la mañana, porque tengo un reporte por encima en el cual mi jefe está viendo ese reporte todos los días a las 9 cuando llega a la oficina. ¿Ok? Si el reporte falla, mi sueño sería que pudiéramos automáticamente mitigar los errores. Si el reporte ese día recibe unos valores en el modelo que tienen algunas anomalías, me gustaría poder mejorarlos. Y no simplemente mandarle al usuario un error de, oh, el reporte ha fallado hoy, o hay un valor anómalo, sino simplemente decirle, ok, había un valor anómalo, pero somos lo suficientemente inteligentes para saber que este es el valor apropiado y lo hemos arreglado para ti. Y como ese ejemplo, muchísimos más. Estamos trabajando, por ejemplo, en lenguaje natural para poder, en lugar de hacer clic, 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 decir, esconde las columnas Customer ID y Customer Name. Filtra valores en la columna de clientes que sean diferentes de España y automáticamente generar eso. Simplemente como 2 ejemplos. Realmente la imaginación es el límite. Totalmente, totalmente. Pero veo que te estás acercando mucho a la línea de la inteligencia artificial. Exacto. Inteligencia artificial es un aspecto, principalmente en el sentido de que mi objetivo final es incrementar la productividad de todos los usuarios, ¿verdad? Entonces, cuanto más inteligentes podamos hacer las herramientas, más procesos automatizados se van a poder realizar. Por otro lado, está toda la parte de mejorar la experiencia de usuario, hacer la experiencia más visual, más interactiva, más bonita, más intuitiva. Por supuesto, eso también es otra área de producto, de inversión en el producto. Tenemos toda el área de inversión en conectores. No solo crear nuevos conectores, sino también mantener los conectores que ya existen. Con cada nueva versión de SQL Server, con cada nueva versión de SAP, con cada nueva actualización de servicios como Salesforce, como Snowflake, como BigQuery, que hoy en día ya se despejan semanalmente. Tenemos incluso el propio Power Query. Cada semana sacamos nuevas actualizaciones en el Power Query Online y cada mes en el desktop. Tener que mantenerse al día con todas esas capacidades y encargarse de que todo siga funcionando es una área de inversión tremenda. Cuando piensas que tenemos casi 200 conectores. Qué bueno. Pues no sé, Juanma, ¿tú tienes alguna pregunta? Yo solo, no es una pregunta, es que me ha encantado lo que has comentado, Miguel, de lo de ayudar a la gente y mejorar el mundo con Power Query, porque cuando has hecho la demo esa, en la que se mostraba la consulta que se va generando, eso me ayuda para, como no he iniciado, ¿vale? Como no he iniciado, es la palabra que estaba buscando antes, ingeniería de datos y extracción de esto. No soy iniciado en eso, pero sí soy iniciado en conversaciones con usuarios de negocio, el por qué necesito que sean específicos para hacer ciertas cosas y ciertas consultas a los entornos. Y la demo que has enseñado... Sí, de hecho, en esa línea, Juanma, lo que mucha gente hace es utilizar Power Query como una herramienta de prototipado. Que la puede utilizar el usuario de negocio que entiende los datos, pero realmente no entiende de cómo crear algo a gran escala, para simplemente modelar los datos y diga, ok, esta es la tabla que necesito, te lo paso a ti y tú ya puedes, bien sea optimizar el programa dentro de Power Query, operacionalizarlo con todos los modelos de integración que mostramos, o simplemente llevarte la solución a otra plataforma distinta, pero ya entiendes la semántica de la tabla que el usuario te está pidiendo. Efectivamente, y eso para mí mejora mi mundo porque me ayuda a expresar el por qué necesito que sean tan específicos. Me ha encantado. Genial, gracias. Pues a mí también ha sido un placer estar con vosotros. Espero en el futuro algún día podemos hacer una sesión en persona. Os haré la demo de Power Query para robots futurística dentro de unos años. Y como digo, a vuestra disposición, me encanta la actividad que realizáis a nivel de comunidad, tanto en Sevilla como en el resto de España. Es una de las partes que más echo de menos estando aquí, los grupos de usuarios, los grupos de .NET, a nivel de universidad, a nivel de profesionales. Y bueno, seguir adelante con la gran labor y la gran comunidad que tenéis en España. Muchísimas gracias, Miguel. Una pregunta muy rápida, porque creo que es la típica pregunta que te habrán hecho en 1000 charlas. Pregunta si hay algún tipo de fuente o conector, pregunta Marco Antonio, para GitHub, si tenéis algo para eso. Ok, sí, tenemos un conector para GitHub. Está disponible dentro de Power BI Desktop. Resumen te diré, es un conector que no es tan bueno como desearíamos que fuera.
y estamos intentando mejorarlo, estamos hablando con la gente de GitHub. Realmente el modelo sería para ellos que tuvieran el conector de GitHub que fuera de ellos, que lo desarrollaran y que trabajaran con nosotros con ese programa de certificación del que hablamos. Tenemos el Custom Connectors SDK, el Power Query SDK. Puedes crear tu propio conector a GitHub, incluso muchas de las APIs de GitHub, REST APIs, puedes conectar directamente con la interfaz de usuario de Power Query. Pero sí, definitivamente GitHub tenemos, Azure DevOps tenemos, OData también te permite conectar a Azure DevOps, a GitHub. Tenemos bastantes opciones. Estupendo, pues no te quitamos ni un minuto más, que sabes que vas apurado también para otra reunión, así que muchas gracias por estar aquí y bueno, al resto de la comunidad, muchas gracias por haber estado con nosotros, los que nos veis en directo y los que nos veréis en diferido. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bueno, gracias a todos, un abrazo, chao.